¿Te ha pasado eso? ¿Quieres meter mano en el desagüe, no? O limpiar la tubería. Esa tapa del alcantarilla simplemente no se mueve. Sabes de fontanería, pero si no puedes abrir la tapa, ¿qué haces? Bueno, hoy te voy a mostrar cómo solucionar ese problemita, pero primero, ¿por qué se atascan? Bueno, mira, es simple. Con el tiempo se llena de mugre, polvo, a veces cuando ponen el piso, el mismo pegamento o la lechada, esa mezcla que se pone entre los azulejos, ¿viste? Bueno, se mete en el borde de la tapa y claro, se sella, queda como soldada. Pero bueno, tranquilos, hay una forma de abrirla y sin romper nada. Y lo mejor es seguro. ¿Qué vamos a usar? Bueno, acumulador angular, que le decimos a veces radial, es así. Un disco de esos de carburo de tungsteno o de diamante, esos que cortan bien el hormigón, también un martillo de goma o el mango de una maceta o un martillo de madera, algún cincel y alguna cosa para hacer palanca. Puede ser un destornillador grande, una barrita de hierro, no sé, lo que tengas en casa tampoco es cuestión de ir a comprar. Bueno, atención acá, siempre la seguridad primero, siempre gafas, guantes, no hagas como yo. Con la moladora vamos a hacer un corte, justo de manera superficial en el perímetro. Eh, Imagínate que estás dibujando una línea bien finita justo alrededor de toda la tapa. Esto será sobre el suelo, sobre el piso, donde se une ambas partes de la tapa y el piso. No tienes que profundizar, solo romper esa capita superficial que está agarrando la tapa. Acá siempre con calma, despacito, bueno, para no rayar los azulejos de al lado y no romper la propia tapa. ¿Listo el corte? Bueno, ahora sí, vamos a ver que no está soldada. Bueno, ahora a aflojarla con el martillo de goma, dale unos golpes suaves, pero firmes, tratando de no romperla, en el centro de la tapa y en los bordes. Vas a escuchar cómo se va soltando la superficie desde adentro. Después, con el cincel y un martillo normal, dale unos toquecitos suaves en el corte, bueno, como lo viste, para que se vaya desprendiendo. Mucho cuidado porque puedes despostillar la cerámica o si el piso no es muy firme. Cuando sientas que ya se movió un poquito, busca los agujeros de la tapa, mete el destornillador o una barra para hacerle fuerza, siempre con cuidado, y de pronto, ¡tap! La tapa afuera. Y lo lograste. Consejito clave, que esto no te vuelva a pasar, la tengas bien abierta, limpia bien los bordes, saca toda esa mugre que tiene alrededor, tanto la tapa como el marco, y un truquito personal, yo le pongo un poquito de grasa o vaselina en estos bordes antes de volver a ponerla. Así no se pega más. Es como un detalle chiquito, pero que te ahorra un montón de problemas en el futuro. Así de simple es solucionar este tema de que a veces nos vuelve loco de las tapas que pesen soldadas. Espero que te haya servido entonces este pequeño tip y que ahora te sientas con más confianza para hacer esto. Si te gustó el video y quieres más ideas prácticas, hacerlas en casa, bueno, no olvides suscribirte al canal y déjanos un me gusta. Nos vemos entonces en el